Buenas tardes, les habla el profesor Luis El Neto Encarnación, profesor de la asignatura Contabilidad Pública y Contraloría. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio educativo en el cual vamos a estar tratando un tema relevante referente a los informes de auditorías realizados por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a los organismos y entidades que manejan fondos públicos. En ese sentido, pues la Cámara de Cuentas es el organismo auditor facultado por la Constitución de la República y la ley número 10-04 para llevar a cabo la labor de auditar todas las instituciones que conforman el sector público dominicano, así como aquellas personas y empresas que manejen fondos públicos. En ese sentido, pues debemos de entrada definir lo que es una auditoría. Una auditoría es un examen y evaluación minucioso que se lleva a cabo en las empresas y organismos públicos a fin de emitir una opinión profesional e independiente sobre la razonabilidad con que están expresados los estados financieros. Los estados financieros, como ustedes conocen, es el conjunto de estados compuestos por 5 elementos que conforman la presentación general de la situación financiera, resultados de operaciones, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio neto y las informaciones contenidas en las notas financieras que corresponden a la identificación del ente económico, las políticas contables y las informaciones que sean necesarias sobre las partidas que integran los estados financieros. En ese sentido, pues la auditoría puede ser interna o externa. Es interna cuando es realizada por personal de la propia empresa auditada y es externa cuando es realizada por un contador público autorizado independiente o un organismo auditor, como lo es la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Hay que decir que la auditoría se clasifica a su vez en auditoría financiera, auditoría de gestión y auditoría de cumplimiento. La auditoría más común que se llevan a cabo en las empresas y organismos públicos es la auditoría financiera. En los informes de auditoría, pues el auditor actuante, luego de realizar su trabajo, ¿verdad?, expresa su opinión, ¿verdad?, en el informe de auditoría que presenta. Hay 4 tipos de opiniones que son las siguientes: opinión limpia, opinión con salvedad, opinión adversa y negación de opinión. Estas opiniones, ¿verdad?, van a estar basadas en los hallazgos encontrados en la auditoría realizada. En el caso específico de las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, pues aquí hay un informe diferente a cómo se elabora, ¿verdad?, en el sector privado, el cual está compuesto por
varias sesiones que veremos a continuación las principales sesiones. Las principales sesiones que contienen un informe de auditoría de la Cámara de Cuentas son los siguientes: información introductoria, dictamen de la auditoría, información financiera de la entidad auditada, control interno de la entidad auditada, observaciones de auditoría, conclusiones, recomendación general, anexos de la auditoría, o sea que son los diferentes anexos que se incluyen, como son organigrama de la entidad auditada, listado de los funcionarios principales de la empresa, los tipos de observaciones en cada uno de los aspectos en que ha habido violaciones a las leyes y las normas. También tenemos la opinión del Departamento Legal de la Cámara de Cuentas. Asimismo, la resolución de la auditoría emitida por el Pleno de la Cámara de Cuentas aprobando la auditoría, la carta de gerencia, producto de la auditoría que se emita, y finalmente, pues indicaremos las principales leyes que tienen aplicación, que es necesario acatarla en el sector público dominicano. Tenemos la ley número 340-06, que es la ley de compra y contrataciones del sector público. Tenemos también la ley 126-01, que es la ley general de contabilidad gubernamental. Tenemos la ley 423-06, que es la ley general de presupuestos del sector público. Tenemos la ley 567-05, que es la ley de la Tesorería Nacional. Tenemos la ley 41-08, que es la ley de la función pública. Tenemos la ley 8701, que es la ley de la seguridad social. Tenemos la ley 11-92, que es la ley de impuestos sobre la renta, que es aplicable tanto al sector público como al sector privado. A continuación, procedemos a presentar y analizar el informe de auditoría practicada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a las informaciones contenidas en los estados financieros del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, correspondiente a los años 2014 y 2015, donde se podrá visualizar su contenido y las principales sesiones que integran dicho informe de auditoría. Bien, aquí tenemos el informe de auditoría realizado por la Cámara de Cuentas a los estados financieros del año 2014 y 2015 al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECO. Como observamos en el índice de dicha auditoría, tenemos en primer lugar la información introductoria. La información introductoria a la auditoría, que está compuesta esta sesión por antecedentes, origen de objetivos de la auditoría, alcance de la auditoría, base legal y disposiciones legales aplicables a la entidad, objetivos de la entidad, estructura organizativa de la entidad y
funcionarios principales de la entidad. Es decir, que para que los diferentes usuarios de estos informes, como pueden ser la entidad auditada, los ministerios, los organismos públicos de control y cualquier persona interesada, pues tenga las informaciones necesarias de la auditoría. La sesión número 2 del dictamen de los auditores de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Aquí, pues, se observa, se presenta el dictamen u opinión que se han formado los auditores de la Cámara de Cuentas. En ese sentido, pues, los auditores actuantes presentan acá, en primer lugar, la información de los estados financieros que han sido auditados, el periodo que abarca, y más adelante se indica la responsabilidad de la gerencia por la elaboración de los estados financieros, cumpliendo con las normas, leyes, reglamentos aplicables. En segundo lugar, se presenta las responsabilidades de los auditores. Las responsabilidades de los auditores es realizar su trabajo con apego a las normas internacionales de auditoría gubernamental, ¿verdad? Que son adaptaciones, vamos a decir, de las normas de auditoría generalmente aceptadas para hacerle las adaptaciones al sector público, ¿verdad? En tercer lugar, se indica la opinión de los auditores. La opinión de los auditores, ¿verdad? Es la emisión de su informe, de su dictamen, y ahí aplicarán, ¿verdad?, uno de los 4 dictámenes que hemos venido indicando, según las evidencias de auditoría, ¿verdad?, que hayan podido obtener en la circunstancia específica de esa auditoría. Esos dictámenes pueden ser un dictamen limpio, sin salvedad, como indicamos anteriormente, un dictamen con salvedad, un dictamen con negación de opinión, ¿verdad? Y un dictamen con abstención de opinión, dependiendo de los hallazgos, a los principios contables, a las normas contables y a las leyes aplicables al sector público. La tercera sesión del informe de auditoría de la Cámara de Cuentas es las informaciones financieras de la entidad auditada. Aquí, pues, se presentan los estados financieros, ¿verdad?, de la empresa auditada. Regularmente, estos estados financieros para fines de auditoría están formados por 5 componentes, como son el balance general, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas aplicativas contentivas de la política contable y otras informaciones relevantes que estén contenidos en las partidas que conforman los estados financieros. En el sector público, regularmente, pues, se presentan los siguientes estados financieros: el balance general, el estado de resultados y las políticas contables de la entidad.
La siguiente sesión se refiere a las observaciones de auditoría. Aquí los auditores actuantes pues harán las diferentes observaciones de la debilidades, violaciones, ¿verdad?, que ha habido a las normas internacionales de contabilidad para el sector público, en el caso específico de los organismos del sector público, ¿verdad?, así como las observaciones, violaciones, incumplimientos a las leyes, ¿verdad?, que estuvimos mencionando anteriormente. Tenemos como siguiente sesión la conclusión. Aquí los auditores se forman una opinión general de la conclusión de esa auditoría en base a los hallazgos encontrados en la misma. En la siguiente sesión se refiere a la recomendación general que deben formular los auditores actuantes, ¿verdad?, a los representantes. Luego tenemos los anexos de la auditoría. Aquí se incluyen, ¿verdad?, el organigrama de la empresa, el listado de los principales funcionarios de la empresa, los listados con las observaciones de los hallazgos encontrados por los auditores actuantes, entre otras informaciones relevantes. Bien, continuando con la visualización y análisis del informe de auditoría. Aquí vemos en detalle esas informaciones que estuvimos comentando, o sea, los antecedentes. Por ejemplo, la auditoría a las informaciones incluidas en los estados financieros del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo se realizó acogiendo las instrucciones dispuestas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, ¿verdad?, en base a las facultades que le otorga a dicho organismo la ley número 10-04 de fecha 20 de enero del año 2004. El objetivo de la auditoría se especifica, objetivo específico de la auditoría, el alcance de la auditoría, es decir, el periodo que abarca la auditoría, que son los años 2014 y 2015. La base legal y disposiciones legales aplicables a la entidad auditada, o sea, al IDECO en este caso, por la ley que crea el IDECO, cuáles son las funciones, las atribuciones, el objetivo de la entidad auditada, la estructura organizativa de la entidad, o sea, cómo está dividida, sus funciones, sus atribuciones, el dictamen de la auditoría, en este caso, dirigido a los principales funcionarios del ente auditado. El texto específico es el siguiente. Recibimos instrucciones de la Presidencia de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana mediante el oficio número 5002 del 2016, de fecha 15 de abril del 2016, basados en la facultad que le confiere el artículo 250 de la Constitución de la República Dominicana y los artículos 2, 29 y 30 de la ley número 10-04 de fecha 20 de enero del año 2004 para auditar los estados financieros del Instituto
de Desarrollo y Crédito Cooperativo, los cuales comprenden el estado de situación financiera y estado de resultado por los años terminado el 31 de diciembre de 2014 y 2015, y un resumen de la política contable significativa. Responsabilidad de la administración por los estados financieros. Es decir, la administración en este caso es la dirección del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECO, ¿verdad? Que es responsable por la emisión de dichos estados financieros, cumpliendo con las normas internacionales de contabilidad del sector público, adoptada por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la presentación razonable de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error, seleccionar y aplicar la política contable apropiada y efectuar las estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. Luego tenemos, como parte del informe, las responsabilidades de los auditores de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. La responsabilidad de los auditores, como puede leerse acá en esta parte, es la de realizar la auditoría cumpliendo con las normas de auditoría del sector público y las guías especializadas que ha elaborado la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Asimismo, continúe explicando lo que es una auditoría, ¿verdad? Y todos los aspectos que hay que tomar en cuenta. Luego continúa con opinión sin salvedad. O sea que aquí las cosas estuvieron normal, es lo que se puede decir, pues esta opinión sin salvedad quiere decir que los estados financieros presentan en todos los aspectos importantes la información correcta, ¿verdad?, de la situación financiera y el desarrollo de las operaciones, su estado de resultados por los años 2014 y 2015, conforme a las normas internacionales de contabilidad del sector público adoptada por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Luego continúa la fecha del informe y la firma, ¿verdad?, del supervisor del grupo de auditoría y el director de auditoría de la Cámara de Cuentas. Continuamos viendo las demás sesiones. Tenemos aquí las informaciones financieras de la entidad. Aquí se presentan los estados financieros. En primer lugar, el balance general o estado de situación por los años 2015 y 2014 y sus correspondientes notas a los estados financieros. Continuando con los estados de resultado, en este caso, el estado de resultado por los años 2015 y 2014 y las correspondientes notas o referencias cruzadas a las notas a los estados financieros. Continuamos con las notas a los estados financieros, ¿verdad?, donde se presenta un resumen de las políticas contables
de contabilidad, valga la redundancia, la base de presentación, el reconocimiento de los ingresos, el reconocimiento de los gastos, la moneda en que están expresadas, los estados financieros, los referentes a las prestaciones laborales de los empleados, de el IDECO, el impuesto sobre la renta, es decir, las principales políticas contables que ha adoptado el instituto para presentar, vamos a decir, los estados financieros. Luego vienen detalles sobre diferentes grupos o renglones que conforman dichos estados financieros. Continuamos visualizando dicho informe. Las observaciones de auditoría. Esta es otra sesión, como estuvimos viendo anteriormente. Se establece que después de aplicar los procedimientos y pruebas de auditoría respectivos, no se determinaron hallazgos importantes por comunicar. Es decir, que las observaciones no fueron relevantes. Luego viene la conclusión de la auditoría. El capítulo 2 se presenta el dictamen de los auditores de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en donde se expresa una opinión sin salvedad sobre los estados financieros por los años terminados el 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2015, presentado por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECO. Continuamos con la recomendación general. Aquí los auditores pues recomiendan, ¿verdad?, elaborar un plan de acción para corregir las debilidades encontradas en el sistema de control interno mayormente, que están contenidas en la carta de gerencia que envía la Cámara de Cuentas a dicho organismo auditado. Luego continuamos con los anexos, ¿verdad? Pues aquí se presenta otras disposiciones legales aplicables a la entidad, varias leyes, ¿verdad?, que estuvimos mencionando las más importantes, como son la Ley 340-06, la Ley 567-05, la Ley 423-06, la Ley 126-01, la Ley 87-01, entre otras leyes, ¿verdad?, a las que está sujeta y debe cumplir el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo. Aquí se presenta el organigrama de dicho organismo. Luego se presentan los principales funcionarios de la empresa, relaciones de cuenta por cobrar, relaciones de cuenta por pagar, relación, en fin, o sea, las informaciones principales que fueron auditadas, revisadas por los auditores actuales. Luego continuamos con las cartas de gerencia, ¿verdad?, que elaboró la Cámara de Cuentas, producto de la auditoría y de la evaluación del control interno, el sistema de control interno de la entidad auditada. En este caso, el Instituto de Desarrollo, ¿verdad?, y Crédito Cooperativo, IDECO.
La finalidad de este informe, ¿verdad?, es dar a conocer las debilidades en los controles internos que encontraron los auditores, así como la recomendación de qué medida correctiva debe aplicarse para cada una de las debilidades encontradas. Bien, vamos a seguir observando las demás sesiones que conforman este informe de auditoría realizada por la Cámara de Cuentas. Aquí concluye ya la carta de gerencia. Continuamos viendo algunos anexos de las cuentas de vehículos, de bienes, de activos fijos que tomaron en cuenta en la auditoría los auditores actuales. Luego tenemos el informe de auditoría practicada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, las informaciones incluidas en los estados financieros del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo. Es decir, aquí el Pleno de la Cámara de Cuentas pues presenta o emite la resolución de la auditoría, que viene siendo un resumen general, ¿verdad?, con los hallazgos encontrados por los auditores actuantes en la auditoría, para hacerle llegar ese informe ya visto, ya aprobado con el visto bueno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, el cual está refrendado por cada uno de los miembros de dicha Cámara de Cuentas. Seguimos viendo parte de los documentos anexos que apoyan este informe, ¿verdad?, emitido por la Cámara de Cuentas, es decir, la resolución de la auditoría. Finalmente, pues, el Departamento Legal de la Cámara de Cuentas, pues, emite la opinión legal de dicha auditoría, especialmente en lo que tiene que ver con las disposiciones que establecen las leyes aplicables al sector público y la indicación de si fueron violadas o no esa ley y qué implica, o si en la auditoría, ¿verdad?, hubo indicios de irregularidad, de corrupción, etcétera, para de esa manera enviar el conjunto de documentos a, en este caso, las autoridades, el PECA, ¿verdad?, el Ministerio Público, entre otros organismos, ¿verdad?, que tienen que ver
Finalmente, esperamos que estas informaciones le ayuden a tener una mejor comprensión de lo que son los informes de auditorías realizados por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a los organismos del sector público, así como a las personas y empresas privadas que manejan fondos públicos. Esperamos, ¿verdad?, que ustedes puedan sacarle el mayor provecho, que puedan profundizar sobre este tema, ¿verdad?, viendo cada uno de los aspectos de la propia auditoría en forma detallada. Muchas gracias por su atención.